para su pueblo. Le doy gracias, Señor Padre, bendito amado, oro por la palabra, Señor, que seas tú guiándome, Señor Padre. Señor, hoy, Padre, vamos a compartir la palabra y también me gustaría, porque la palabra primeramente le habla a uno y después a la congregación. Y me gustaría delante de la congregación honrar a mi marido y pedirle que ore por mí, por la palabra. Vamos a ponernos en pie por un momento. Cierra sus ojos, levante su mano y dígale: Señor, yo necesito, Padre, una palabra de aliento, una palabra de fuerza, una palabra de exhortación. Yo necesito que tú me hables hoy. Yo no quiero irme de este lugar, Señor, sin tu palabra, sin escuchar tu voz, Señor. Permítame, Señor, que esa palabra, Señor de la gloria, entre por mis oídos, llegue a mi mente y baje al corazón para producir frutos de vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. También, Padre, bendigo a mi esposa en esta mañana. La bendigo en el nombre de Jesús, Padre Santo. Coloca en ella gracias, Señor, para exponer tu palabra, Señor de la gloria. Gracias por su vida, Padre Santo. Hoy la bendecimos en el nombre de Jesús y úsala grandemente. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el Señor ha puesto en mi conocimiento, en mi saber, en mi entendimiento, la palabra se llama el favor del rey. Es a partir de una historia que todos la tenemos muy conocida, como es la historia de la reina Esther. Vamos a ver de esta historia, voy a irla parafraseando porque es bastante larga y pues lo que el Señor ha puesto en mi corazón son algunos puntos para entender cómo Esther, una huérfana judía, exiliada, obtuvo el favor del rey. ¿Cuántos queremos tener el favor del rey? He escuchado muy pocos amenes. ¿Quiénes quieren tener el favor del rey? Gloria a Dios, ahí sí el Señor los escuchó. Para tener el favor del rey, ¿para qué lo queremos? Queremos tener el favor del rey sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro ministerio, sobre los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio del Dios Todopoderoso. Para eso debemos querer el favor del rey. Dice en la historia que había un rey hace muchos años, mucho tiempo atrás, cuando el pueblo de Israel había sido disperso y había sido llevado al exilio. Él estaba disperso y hubo un rey que gobernó sobre 127 provincias, que dice la palabra que gobernó desde Etiopía, desde la India hasta Etiopía.
Y este rey, dice la palabra, dice la historia, que hizo banquete para mostrar su grandeza, para mostrar su poderío. Y hizo banquete por 180 días, 6 meses. O sea, que él quería mostrar todo lo que él, bajo su gobierno había. Un banquete de 6 meses. Pero también dice que no solamente se conformó con eso, sino hizo un segundo banquete durante 7 días, y esto lo hizo en su casa, en el patio del huerto. Y allí estaban las autoridades, los más potentados. Y estando allí en el banquete, al 7º día, él quiso mostrar, él quiso presumir de su esposa, porque era una mujer muy bonita y él quería presumir de su esposa, que se llamaba Vasti, y la mandó a llamar. Vasti era la reina. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra en Salmos 49:20. Dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Vasti era la reina. Vasti tenía un alto cargo y fue llamada y no obedeció. Ella no quiso ir. Y cuando Dios nos pone en eminencia, cuando Dios nos pone en cargos, debemos entender que somos referencia para los demás que nos están mirando. Y Vasti deshonró al rey delante de todos sus gobernadores, le desobedeció. Y qué importante es entender que nosotros, como hijas de Dios, y cuando Dios nos pone en cargos de eminencia, debemos ser obedientes y debemos ser ejemplo y debemos entender la honra que Dios nos está dando, porque así como Dios pone gobernantes, quita gobernantes. Y eso pasó con Vasti. ¿Cómo estás gobernando tú tu casa? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cómo gobiernas? ¿Te ha dado hijos y los está enseñando en la palabra? ¿Te ha dado familia y eres ejemplo de tu familia? ¿Te ha dado trabajo y finanzas y las sabes administrar? ¿Honras a Dios con tus diezmos y ofrendas? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué has hecho con tus dones? ¿Qué posición te ha dado Dios? Hombre de familia,
padre de familia. Estás gobernando tu casa, estás siendo ejemplo, estás amando a tu mujer, estás siendo ese hombre que su mujer se apoya en él. ¿Qué estás haciendo, mujer, con tu familia? ¿Eres una mujer sumisa? No es sumisa de sumisión, sino someterse a tu marido. Cuando Vasti le dijo al rey que no iba, no hubo sometimiento, no hubo obediencia. Y por eso perdió eso. Dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Eres ejemplo en tu casa, para tus hijos, para tu esposo, para lo que Dios te ha dado. Eres ejemplo, porque eso Dios nos dio. ¿Cuántas mujeres y hombres vemos que están perdidos en la soledad? Y nosotros, a pesar de que fallamos, Dios nos da familia. Dios nos tiene en una posición. Hoy Dios quiere confrontarnos con esto. ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Los tienes allá guardaditos? Donde no los pone delante de la congregación el favor de Dios. ¿Qué estás haciendo con esos dones? ¿Te estás dejando llevar por el enemigo en distracción? Porque ¿quién no quiere que nosotros podamos hacer las cosas como Dios nos manda? El enemigo, el diablo. Y eso fue lo que le pasó a Vasti. Se dejó llevar por lo que el enemigo le decía. Y Vasti perdió el reinado. Vasti dejó de ser reina. Entonces, qué importante es saber esto. Pero bueno, hay que tener dominio en las emociones y hay que saber que Dios nos da las cosas para un propósito. Tu salud, ¿cómo la cuidas? ¿Cómo estás cuidando tu salud? A veces nos demandamos en la comida. A veces sabemos que tenemos que controlarnos en la sal, en el azúcar, en otras cosas, y no lo hacemos. Así que piensa todo lo que Dios te ha dado. Y como Vasti fue echada del rey, porque dice, vamos a mirar aquí, dice que Vasti no venga más, dice Asuero entró en ira, porque Vasti no obedeció, porque Vasti no fue, él no pudo presumir de la hermosura de su esposa. Entonces dice la palabra, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Salió de su posición. Dios pone gobernantes y quita gobernantes. La palabra lo decía. Qué bestia fue Vasti. Entonces, como no había reina, pero el rey necesitaba una reina, salió un decreto en donde tenían que buscarse
otra reina. Y empezó, pero ¿qué condiciones pidió? Pedía este decreto para buscar esta otra reina. Dice que debía tener, dice, busque para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer. Jóvenes virgen y de buen parecer. No era cualquier persona la que cualquier mujer la que el rey quería. Y ahí empieza la historia de Esther, que era la judía que estaba dentro de ese reino y fue escogida porque era de buen parecer y era virgen. Y fue tomada para llevarla al palacio, pero no fue la única. Hubo muchas mujeres igual que ella tomadas. Pero ¿sabes qué es la diferencia? Esther era israelita. Esther había sido educada, a pesar de haber sido huérfana, fue educada por su tío Mardoqueo, que era temeroso de Dios. Y Esther escuchaba la palabra de Dios desde niña. Esther obedecía. Esther fue y era virgen y bonita. ¿Cuántas queremos tener todo eso? ¿Cuántas? Todas, ¿no? Si somos casados, pues la virginidad, ¿qué vamos a hacerle? Pero bonitas, de buen parecer. Eso es tener gracia delante de Dios. Y somos obedientes. ¿Cuántas somos obedientes? ¿Cuántas somos obedientes? Gloria a Dios. Entonces, fue escogida y llevada allí al palacio, pero ella no podía presentarse al rey de cualquier manera. Tenía las cualidades que pedían, pero ella no podía, pero ella estaba en un concurso dentro de muchas. Ella tenía que obtener ese reinado, esa victoria, esa corona, porque si no la obtenía, ella iba a una casa de concubinas y allá quedaba. Entonces, Esther fue muy inteligente. Esther se apoyó en Hegai, en un eunuco que preparaba a las mujeres. Y Esther halló gracia delante de él. O sea, que no solamente él buscó y se apoyó. Por favor, yo quiero que presten atención. Él no solamente se apoyó en las virtudes que tenía, sino ella escogió al mejor, al que sabía que la podía llevar allí a esa eminencia, a ser la reina. Qué importancia es saber y tener la inteligencia en donde estamos, de someternos, de buscar y de ver cuáles son las personas que nos pueden ayudar, cuáles son las personas que son en bendición para nuestra vida. No arrimarse al cualquiera, no arrimarse al que estaba de guardia en la puerta. No pidió consejo de cualquiera que encontró, no. Ella se acercó y pidió consejo del que sabía cómo la iba a llevar, porque Dios le había dado gracia. Ya llevaba
una ventajita porque creía en Dios. Y entró en un proceso. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en procesos? ¿Cuántas de nosotras, nosotros y nosotras, porque no solamente aquí estamos hablando de una mujer, pero los hombres también entran en procesos? ¿Cuántos hemos entrado en procesos para obtener el favor de Dios? Porque ese era lo que en ese momento Esther tenía que hacer. ¿Y qué empezó a hacer? Dice que Hegai la preparó cambios en ella. Cambió su forma de vestir, cambió su forma de alimentarse, la preparó con aceites y perfúmenes de olor, la preparó para ser diferente. Y estos cambios tienen un precio. Eso no fue de un día, fue de un año. Muchas veces nosotros queremos obtener el favor del rey con un chasquido de dedos y no nos preparamos y le vivimos preguntando a Dios, ¿por qué no me das? ¿Por qué no me haces? ¿Por qué? Y necesitamos una preparación, un tiempo de obediencia, un tiempo de bajar el yo. Ella obedecía todo lo que le decían. Yo me imagino que ella no podía estar durmiendo hasta tarde, ella no podía estar ahí de vaga, ella tenía que estar haciéndose miles de cosas para obtener, aprendiendo, porque no le valía solamente oler bien, vestirse bien, no sé. Ella tenía que saber y conocer de quién se iba a presentar, qué gustos tenía el rey, qué le agradaba al rey. Y eso no lo conseguía así como así, no. ¿Cuántas veces Dios nos está preparando? Dios nos prepara. Así que como Dios preparó a Esther, tú también debes de prepararte. Tú eres esposa. La iglesia es la esposa de nuestro Padre. Preparémonos para agradarlo. Preparémonos para tener el favor de Él. Seamos vírgenes, porque podemos ser vírgenes. Entrando a su presencia con manos limpias, con corazón limpio, obedeciendo, quitando lo que el enemigo ha venido a traer sobre nuestras vidas, con arrepentimiento, con cambio. Así nos preparamos, obedeciendo. Si hay que hacer el discipulado, yo sé mucho, yo conozco mucho. A mí me van a poner a hacer un discipulado donde no conozco, donde ya conozco cómo es orar y cómo es ayunar y cómo es. Sí. Eso es someterse. Si tienes que volver a empezar el discipulado, empiézalo. Si te están llamando a servir en algo, hazlo. Porque dice, en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré. ¿Le estás sirviendo en la limpieza de su templo? Hazlo con agrado, hazlo con amor.
No lo hagas a la carrera y protestando, porque eso no le agrada al rey. Te están diciendo que tienes que cambiar, que tiene que haber un dominio propio, que tiene que haber una sabiduría buscando de la palabra. Búscalo. Que hay que orar por la mañana, ora. Que hay que venir a las oraciones, venga. No le dé lugar al diablo. Porque mientras usted duerme o está en su casa y aquí se está orando, el diablo trabaja ya en usted y aquí Dios nos da su favor. Amén. Y Esther fue preparada para obtener la corona. Dice que cuando ella se presentó al rey, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Queremos eso? ¿Queremos ser reyes y reinas, reyes y sacerdotes, como dice su palabra? Qué importante es eso, buscar y estar bajo autoridad, porque ella tuvo entrenamiento. Pero ella tuvo este entrenamiento y Dios tenía un propósito. Mira, en este libro, en toda la historia, no se menciona a Dios, se menciona a un rey, pero no se menciona a Dios. Pero sabemos que Dios tenía un propósito grande con Esther. No solamente era que ella obtuviera la corona, que eso fue una gran bendición por estar sometida, sino que la tenía con un propósito. ¿Quién sabe qué propósito era el que Esther tenía para más adelante? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me puede decir qué propósito tenía Dios para Esther en su vida? Traer libertad al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en esta historia también cuenta que había un Amán, que era malo, que odiaba, que empezó a odiar al pueblo de Dios porque Mardoqueo, que conocía la palabra y que sabía que no podía inclinarse ante los hombres, no lo hacía. No le hacía esa venia y esa inclinación a otro hombre. Y entonces ahí dice que Amán, como era orgulloso, le dijo al rey, por ese orgullo y por esa rabia y por eso que tenía dentro, pues le dijo al rey que dictara una ley para exterminar ese pueblo que no se sometía a su ley. Y el rey, pues como era el segundo en mando, el rey entregó el anillo y dictaron el decreto para matar a este pueblo. Pero resulta que no sabían que la reina Esther, la que estaba al lado del rey de Asuero, que era la que era amada, era de ese pueblo. Ya ahí vino lo grande, ahí vino el problema. Entonces dice la palabra de Dios que Mardoqueo le contó a la reina esta situación, que su pueblo iba a ser muerto, iba a ser destruido, pero
La reina conocía la palabra y sabía, y había llegado y era obediente, y era todo eso, pero sin embargo ella tuvo un poquito de miedo. Y dice que, a ver, dice la palabra en el 4:14. Le dice Mardoqueo, le manda a decir a Esther, le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Todos los que estamos aquí, todos, Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Para cuándo? Para este tiempo. No para cuando nosotros digamos, voy a esperar algún día, si me preparo, si es que de pronto, si me quita tal yugo, si me quita el otro. No, para este tiempo hemos sido llamados. Y la reina, eso fue una palabra de exhortación. Y ella la escuchó y la entendió. ¿Y qué dijo? Como conocía la palabra y sabía, dice, le dijo a Mardoqueo, le mandó a decir, Mardoqueo, yo voy a ayunar. Busque quienes me acompañen de el pueblo de ella, de los israelitas, en este ayuno. Quiero que nos ayuden, me ayuden a ayunar. Porque he sabido que si entro a la presencia del rey sin que él me llame, puedo morir. Y ese fue el miedo que sintió Esther. Porque si él no llamaba, nadie podía entrar a la presencia de él. Pero ella dijo, voy a ayunar. Voy a hacer lo que Dios quiere, lo que me he aprendido, lo que me han enseñado, no me he olvidado. Y entonces ahora voy a ayunar. ¿Con quiénes? Con mi pueblo. Y dijo, en el 16, en el 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que era la capital, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Era un ayuno fuerte, no comer ni beber. Por 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Esto me enseñaba a mí también. Dice, yo también. Muchas veces venimos y pedimos oración y buscamos el favor de Dios, pero no nos involucramos. Esperamos que los demás lo hagan y no es así. Nosotros somos los primeros que tenemos que ayunar. Nosotros somos los primeros que tenemos que vencer, que tenemos que disponernos. Porque la liberación, la salvación es individual. Yo puedo tener el mejor marido, el más santo, el que más le sirve a Dios. Y eso no quiere decir que me vaya a salvar, porque dice la palabra que somos un solo cuerpo. Mentira. La salvación es individual. No es mentira, es verdad. Pero, no porque estoy diciendo mentirosa la palabra, no, es verdad. Pero la salvación es individual.
Entonces, qué importante es saber que tenemos que involucrarnos. Y dice, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si perezco, que perezca. Yo confío en un Dios que me ama, un Dios que me protege, un Dios que da, que es benevolente, un Dios que es misericordioso, un Dios que me ayuda, un Dios que da salvación cuando yo soy obediente a su palabra, cuando yo entro a su presencia con un corazón arrepentido, con un corazón limpio, levantando manos, pidiendo perdón, ayunando, diciéndole, Señor, heme aquí, ayúdame, heme aquí, mándame a mí, como decía Nehemías, no, Isaías no, Jeremías, Nehemías, heme aquí, envíame a mí. Isaías, vale, bueno, me equivoqué, pero eso es así. Y entonces ella se dispuso y entró. Y el rey, dice la palabra, que extendió su cetro. Obtuvo el favor. Esther obtuvo el favor del rey. No pereció. Es más, le dijo que qué quería, que hasta la mitad de su reino le daba. Imagina la grandeza que él tenía de reino, y dice que hasta la mitad se lo daría. Pero Esther no se lo desveló. Esther fue sabia, inteligente, estratega. Ella tuvo, eso nos lo da Dios. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, Dios nos da eso, esas estrategias para ganarnos a nuestros hijos, esas estrategias para ganarnos a nuestros maridos, para ganarnos un trabajo, para ganarnos el favor de Dios. Porque tú eres una persona que obedeces, que escuchas, que cambias, que tu vida es transformada por la palabra de Dios, no por la palabra de un hombre, no por los beneficios que recibo por una amistad, no porque mi trabajo lo he conseguido con mis conocimientos. No, Dios nos da todo eso, Dios nos da esa inteligencia. Y ella fue estratega y no quiso desvelarle en ese momento, lo invitó a un banquete y después volvió y lo invitó al otro banquete, pero también pidió que Amán, el que había hecho las cosas mal, el que era malo, fuese allí con el rey. No le dio oportunidad de que Amán tejiera por debajo cosas. Lo enfrentó. Tenemos que enfrentar nuestros problemas con autoridad. Tenemos que enfrentar lo que no nos deja andar, lo que nos somete, lo que nos lleva a esclavitud. Enfréntalo, porque estás protegida por el Rey. Amén. Así es. Y llegó y hizo el banquete y le desveló al rey qué era lo que pasaba y que el Amán, el malo quería matar al pueblo y ella era israelita. Y entonces el rey mandó a ahorcar a Amán, entre otras cosas, en una, ¿cómo se llama eso? En una horca que había preparado, dizque para Mardoqueo.
Y fue él el que fue ahí venció. Y pudieron nuevamente revocar la ley que había hecho el rey, y así, de esta forma, la reina Esther obtuvo el favor del rey y hizo el propósito por lo que había sido nombrada y llevada a ser reina. Mira el proceso que hay. ¿Cuántas hemos pasado por procesos? ¿Cuántas vamos en un proceso? Pero ¿qué es la importancia de esto? De entender y avanzar, escuchar la palabra de Dios y saber que vamos caminando y avanzando. Ella no se quedó en ser una huérfana. Ella no llegó al palacio a decir, yo, pobrecita, yo, una huérfana, voy a ser reina. No, no, no. Ella no empezó a sentir lástima de ella. Ella empezó a trabajar en ella y a creer lo que Dios había dado para el pueblo de Dios. No se deje manipular por el enemigo. No permita que hable a su oído. No permita que el pasado venga y la dañe. No se crea que todo lo sabe, porque tienes que depender de ese Dios. No niegues tus dones al Señor. Sé un hombre y una mujer de autoridad y de testimonio para los demás. Porque Vasti no fue testimonio. Vasti deshonró al rey delante de todos. Y Esther fue sabia. Por eso nosotros debemos hacer como Esther, ser esas mujeres y hombres que están en la presencia de Dios y llegan con manos limpias, porque Dios te ha escogido para grandes cosas. Hoy vamos a ponernos en pie. Vamos a decirle al Dios Padre Todopoderoso: